Hola a todos, en este video vamos a hablar de la combinación lineal y del espacio generado. Entonces, lo primero es combinación lineal. Entonces, sean B1, B2, B3 hasta llegar a Bn, vectores en el espacio vectorial V mayúscula. Vectores en el espacio vectorial V mayúscula. Entonces, cualquier vector de la forma A1, que es una constante, por el vector B1, más A2 por el vector B2, más A3 por el vector B3, más ¿sí? AN por el vector BN, ¿sí? Donde A1, A2, AN, A1, A2, hasta llegar a N, son escalares, se denomina combinación lineal de B1, B2, B. ¿Sí? Entonces, un vector que se pueda escribir como la suma o resta de varios vectores se dice que es la combinación lineal de esos vectores. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo en el plano XY, cualquier vector, ¿sí? Por ejemplo el 3,2, ¿sí? Este vector 1 que es igual a, bueno, no lo llamemos vector 1, sino simplemente vector, entonces 3,2, ¿sí? Él se puede escribir como si fuese una combinación lineal de 3 veces el vector y más 2 veces el vector j, utilizando solo a este vector que era y a este vector que es j, ¿sí? Entonces B es una combinación lineal de i y de j. Entonces, de esa misma manera, cualquier vector, no tiene que ser el 3,2, sino cualquiera. Entonces, todos los vectores en R2 son una combinación lineal de i y j, ¿sí? El vector a, b se puede escribir como a veces i más b veces j. Lo mismo pasa en 3D. Entonces, todos los vectores en R3 son una combinación lineal de el vector i, el vector j y el vector k, ¿sí? Pero entonces quiero que ustedes vean a la i y la j como simplemente dos vectores comunes y corrientes. O sea, el vector i se puede escribir como 1,0 y el vector j se puede escribir como 0,1, ¿sí?
Entonces, este vector era la combinación de dos vectores como esos. Y en 3D pues sucede lo mismo. Entonces, no tiene que ser necesariamente una combinación lineal de la y la j. Entonces, en 2D puede pasar que usted tenga cosas como estas. Vamos a colocar acá otro ejemplo. Esto es x, esto es y. Imagine que usted tiene el vector b1, lo que vemos en azul. Esto es b1, ¿sí? Entonces b1 es igual a 2,1, ¿sí? Y vamos a colocar al vector b3. Entonces vamos a decir que ese es 3, 2. 3 menos 2. Entonces este es b2. Vamos a decir b2 es igual a 3, menos 2. Y entonces yo voy a crear un vector que sea 2 veces b1 más una vez el b2, que sea una combinación entre estos dos. Entonces, 2 veces b1 sería como coger este vector 2 veces, si llegaría uno hasta acá, ¿sí? Y sumarle el b2, que sería 3 y 2. Y llegaríamos hasta ahí. Entonces nos daría como respuesta este vector grueso, llamémoslo vector 3, ¿sí? El vector 3 sería 3, 6, 7, 7,0. ¿Sí? Y yo podría decir que el vector 3 es una combinación lineal de b1 y b2. Entonces b3 es una combinación lineal de b1 y b2. Porque cuando yo hago b3 es 2 veces b1 más b2. O sea, el vector que yo tenía, que es 7,0, se obtuvo de 2 veces 2,1, ¿sí? Más 3 menos 2. ¿Sí? O sea, se obtuvo de 4,2 más 3, menos 2, 7,0. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser utilizando la I y la J, como en el caso de acá, que se había puesto 3 de estos y 2 de esos. Esa es una combinación lineal. Vamos a colocar otro ejemplo. Entonces, en R3, el vector menos 9, 8 y 8 es una combinación lineal de 1, 0, 4 y 3 menos 2, 1. Porque el vector menos 9, 8, 8 se obtiene de hacer 3 veces el vector 1, 0, 4, ¿sí? Menos 4 veces el vector 3, menos 2 y 1. ¿Sí? Usted podría verificarlo. Entonces, esta es la razón por la que lo llamo combinación lineal. ¿Sí? Porque es como si hubiese escrito B es igual a B1 más A2 de B2, donde A es la constante, es 3, este es menos 4
eso es B1, eso es B2, ¿sí? Y esa es la combinación lineal. Entonces, verifiquemos que sea verdad. Entonces nos daría 3, 0, 12 menos, y acá sería, bueno, coloquémoslo como más de una vez. Entonces, menos 12, eso sería 8, y el otro sería menos 4. Entonces 3 menos 12 nos da 9, 0 y 8, 8, y 12 menos 4, 8. Entonces sí es verdad, sí es una combinación lineal. Ahora vamos a hacer un ejemplo de en las matrices de 2 por 2. Podríamos decir que la matriz menos 2, 3, menos 1 y 2 es una combinación lineal de, entonces vamos a utilizar a 2, 1, menos 1, 0, 4, 3, 0, 3, y vamos a utilizar a menos 2, 4, 1, 5. ¿Sí? Porque, o ya que, el que decimos que la combinación es el de menos 2, 3, menos 1, 2. Y eso es verdad porque si yo tomo dos veces el primero, menos el segundo, más el tercero, se cumple. Es decir, 4 menos 4 menos 2 menos 2. 2 menos 3 menos 1 y 4, 3. Sí, se cumple. Entonces vamos a empezar a resolver ejercicios. Dice, menos 1, 7 es una combinación lineal de 1, 2 y 4, 6. Entonces, para que eso sea cierto, se supone que yo debo ser capaz, o sea, si realmente es una combinación lineal, yo debería ser capaz de reescribir esta expresión diciendo, el vector menos 1, 7 se puede obtener como una constante que multiplica el vector 1 más otra constante que multiplica el vector 2. O sea, debe ser posible estructurar esa ecuación. Entonces de ahí, leyéndola por vectores, digo por componentes a los vectores, salen dos ecuaciones. Si esa ecuación vectorial me da dos ecuaciones normales. Entonces, la primera dice, menos 1 debe ser igual a más A1 más 4A2. ¿Sí? Y la segunda ecuación dice que el 7 debe salir de 2 veces A1 más 6 veces A2. Entonces, cuando yo resuelvo, ¿sí?, esas ecuaciones, ¿sí?, si tienen solución de los números reales, es porque sí son una combinación lineal. Entonces, voy a resolver. Entonces, resolver. Entonces, copio la segunda ecuación que dice 7 es igual a 2A1 más 6A2. ¿Sí? Voy a multiplicar por menos 2 la primera ecuación. Entonces me quedaría menos 2 por menos 1. Me quedaría 2. Menos 2
por A1 sería menos 2A1. Menos 2 por 4 sería menos 8 de A2. Sumo, me quedaría 9, se cancela y me quedaría menos 2A2. O sea que A2 es menos 9 medios. Y A1 lo vamos a despejar de la primera ecuación. Entonces A1 es igual a 1, despejando de esta. Entonces sería A1 es igual a... Entonces, dejémoslo como... Tenemos menos 1 igual a A1 más 4A2. Despejando sería A1 es igual a menos 1 menos 4A2. O sea que nos quedaría que A1 es igual a menos 1 menos 4 veces A2, que es menos 9 medios. O sea que nos quedaría que A1 es igual. Entonces, 9 por 4, 36, menos 2 da 34 sobre 17. Entonces, digo sobre 2, 17. Entonces nos quedaría así. Tenemos los valores de A1 y de A2. Entonces sí es combinación lineal. ¿Sí? Porque pudimos encontrar las dos constantes que hacen que la ecuación se cumpla, que esta ecuación sea válida. ¿Sí? O sea, usted ya puede decir que sí, se cumple efectivamente, porque es que el menos 1, 7 es igual a tener A1, que es 17 veces el vector 1, 2, 1, 2, ¿sí? Menos 9 medios del vector que dice 4, 6. ¿Sí? Y eso es verdad. ¿Sí? Si no hubiésemos podido solucionar el sistema y nos sale que esto es, me he dicho que esto es sin solución, es porque no son una combinación lineal. Entonces ahora vamos a hablar del concepto de conjunto generador. Entonces, conjunto generador. Entonces, se dice que los vectores B1, B2, hasta llegar a Bn de un espacio vectorial V V mayúscula, generan a V, generan a V si todo vector en V mayúscula se puede escribir como una combinación lineal de los mismos. ¿Sí? Es decir, que cualquier vector, sea el que sea, se puede escribir como A1 por B1, A2, B2, A3, B3, más hasta llegar a N, B. ¿Sí? Entonces, si eso es verdad y cualquier vector se puede escribir como una suma de
a veces los otros vectores, se dice que ese es el conjunto generador. Entonces, los ejemplos más comunes ¿sí? son la I y la J, o sea, I, que es como tener 1 en X, 0 en Y, coma J, que es como tener 0 en X, 1 en Y, generan a R2, ¿sí? Porque son capaces de reproducir cualquier vector. ¿Sí? Se puede formar cualquier vector utilizando la I y la J en 2D. Y para el caso de 3D, pues la I, que vendría teniendo componentes 1, 0, 0, la J, que es 0, 1, 0, y la K, que es 0, 0, 1, generan esta vez a todo R3. ¿Sí? Porque si cualquier vector en el espacio tridimensional se puede escribir utilizando la I, la J y la K nada más. Pero no son los únicos, no son los ejemplos básicos, pero no son los únicos. Dice, entonces, determine si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial dado. Genera el espacio vectorial dado. Ejemplo 1. En R2, vamos a ver si el vector 2, 10 y el vector 10, 8 generan, ¿sí?, a R2. Entonces la idea es que para que ellos generen a R2, cualquier vector, ¿sí?, que tenga componentes A y B debe poder obtenerse. Bueno, coloquémosle aquí componentes X y Y para que nos sintamos como mejor. X y Y. ¿Sí? Se debe poder obtener utilizando A1 veces el vector A10, digo 210, más A2 el 10, 8. O sea que X debe ser igual a 2A1 más 10A2 y Y debe ser igual a 10A1 más 8A2. Recuerde que X y Y son constantes. Acá las variables que necesitamos descubrir son la A1 y A2. O sea, X y Y son datos conocidos y constantes. Entonces, recordando la parte de determinantes y matrices, sabemos que para que haya una solución única, una posible solución única, el determinante de la matriz, ¿sí?, de coeficientes, o sea, nuestra matriz de coeficientes sería 2, 10, 10, 2, ¿sí?, debe ser diferente de 0, ya, el determinante que yo utilizo para verificar si tiene solución única o no, o sea, el 2, 10, 10, 2, digo 10, 8, debe ser diferente de 0. Si es diferente de 0, sí hay soluciones para encontrar el valor de A1 y el valor de A2 en función de X y Y. ¿Sí? Que el vector que quiero encontrar es el 1,3, pues X vale 1, Y vale 3. Pero entonces este determinante debe ser diferente de 0, entonces verificamos. Entonces 2 por 8, 16,
menos 100. ¿Sí? Y esto nos daría a nosotros el valor de menos 84, ¿sí? Que es un número diferente de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier sistema de ecuaciones de estos se puede resolver, ¿sí? Para encontrar los valores de A1 y de A2 en función de X y Y. Entonces, sí generan a R2. ¿Sí? Incluso vamos a colocarle acá un dato adicional. Entonces, si nosotros los vamos a dibujar para el espacio bidimensional, ¿sí? Para que dos vectores me generen el espacio, todo el espacio, yo necesito que los dos vectores no estén dibujados sobre la misma línea. O sea, yo necesito que, si yo tengo por ejemplo acá un vector B1, ¿sí? El vector B2 no esté sobre la misma línea, ¿sí? Porque si yo dibujara el vector B2 ahí mismo, ¿sí? Cuando lo sumo o lo resto, nunca me podría mover o salir de esta línea recta, ¿sí? Nunca saldrían de ahí. Sumándolo, restándolo, no habría posibilidad de salir. Entonces, para que puedan salir de esa línea, ¿sí? Salirse de ese esquema, necesitan que el vector B2 no sea colineal, no esté en la misma línea con él, necesitan que esté abierto, ¿sí? Que esta suma de los vectores me permita salir de la línea, me permita ubicarme acá, o si es la mitad ubicarme acá, ¿sí? O si es negativo ubicarme hacia abajo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, entre los dos vectores se debe poder generar área, ¿sí? Fíjense que esta región debe ser diferente, es el determinante de A diferente de 0, o sea, debe generar un espacio ¿sí? Que me permita salir de esa línea. Entonces, por eso es que también hablamos de este determinante, que debe ser diferente de 0. Entonces, en R2, ¿sí? Y nos van a dar lo siguiente, nos van a dar el vector 1, 1, ¿sí? El vector 2, 1, ¿sí? Y el vector 2, 2. ¿Sí? Entonces, esta vez me dieron tres vectores. Entonces los voy a dibujar acá. Si yo les pongo nombres, digamos los voy a llamar B1, B2 y B3. ¿Sí? Entre B1 y B3 no pueden generar todo el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dibujo B1, entonces sería, este vector es B1. ¿Sí? Voy a dibujar a B3. Entonces es el doble de grande, o sea, es el vector así. Este sería B3. Entonces, si yo sumo y resto esos dos vectores, acomódelos como los acomode, nunca me voy a salir de esa línea que está roja. O sea, me quedaría imposible acceder a sitios como este o a este. Sí, sería imposible. Entonces, con ellos dos no soy capaz. Pero si yo decido utilizar el B1 y el B2, entonces B1 es este vector y el B2, vamos a decir que es este vector. Con esos dos vectores ya puedo ir a cualquier sitio, a cualquier sitio. Por ejemplo, voy a ir hasta este sitio. Voy a llegar hasta acá, utilizando esos vectores.
Tendríamos que utilizar un mundo de... Pero lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver si podemos dibujarlo acá en el plano XY. Para ver si podemos ir hasta allá. Vamos a ver si alcanzamos. Listo. Vamos a hacer. Entonces, sería... Entonces, fíjense que voy a utilizar para llegar hasta este sitio solo esos dos vectores. Entonces, el vector que está en rojo lo voy a colocar negativo, con un coeficiente negativo. Entonces, sería, hasta acá sería menos B2. Acá sería menos 2 veces B2. Menos 3 veces. ¿Sí? Y por acá sería menos 4 veces. Más o menos. Entonces, todo ese vector sería menos 4 veces B2. ¿Sí? Y ahora, este vector que está acá, ese es B1. Entonces de acá yo tendría una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y seis veces. 6 veces B1. Entonces yo podría decir que este vector, ¿sí?, que está ahí, voy a llamarlo B3. Entonces, B3 es igual a tener menos 4 veces, bueno, 6 veces B1, 6 veces B1 menos 4 veces B2. O sea, los vectores con datos. Entonces, el 2, menos 2 es igual a 6 veces el 1, que es 1,1, ¿sí?, menos 4 veces el 2, bueno, el 1,2. 1,2. O sea, nos quedaría que esto es como tener 6,6 menos 4,8. ¿Sí? Y es correcto. O sea, esto es 2, menos 2 es igual a 2, menos 2. Entonces, es posible con solo estos dos vectores, ¿sí?, porque esos dos vectores generan área, ya pueden recorrer toda la región, moverse en R2. Entonces, si solo estos dos ya son suficientes, que me den un tercer vector, sea paralelo o no sea paralelo a los otros, porque ya estos dos eran suficientes. Entonces, si estos son suficientes, con tres, pues obviamente va a seguir siendo posible generar cualquier espacio vectorial, cualquier vector en ese espacio vectorial de R2. Si solo me hubiesen dado el 1 y el 3, sí tendría que decir que no. Entonces vamos a hacer un ejemplo en R3. Entonces, en R3, entonces se me dan el vector 0, 5, 1, el vector 0, menos 1, 3, menos 1, menos 1, 5. ¿Sí? Entonces uno lo que analiza es si estos vectores, si esos tres son suficientes para dibujar cualquier punto en el espacio. O sea, cualquier punto dibujado utilizando A1 veces el primer vector más A2 veces el segundo vector más
a 3 veces el tercer vector. ¿Sí? O sea, de acá me sale un sistema de 3×3. O sea, fíjense que debería como tener ahí un sistema de 3×3. ¿Sí? Para poder averiguar quién es A1, quién es A2 y quién es A3. ¿Sí? Acá en el anterior lo hice gráficamente, ¿sí? Lo de encontrar el dato. No siempre van a poder encontrar eso, que no son unos barcos números enteros. Entonces el sistema de ecuaciones que nos queda dice x, y y z, entonces donde x es igual a 0 por A1 más 0 por A2 menos 1 por A3. Y debe ser 5 veces A1 más, digo menos una vez A2 menos una vez A3. Y Z debe ser igual a una vez A1 más 3 veces A2 más 5 veces A3. O sea que el criterio que yo utilizo es el del determinante. Entonces el criterio sería el del determinante de los coeficientes. Si el determinante es diferente de 0, eso tiene una solución única. Si el determinante es igual a 0, no hay esa solución. Entonces vamos a revisar que este determinante, que yo saco con los datos que serían 0, 0, menos 1, 5, menos 1, menos 1, 1, 3 y 5 es diferente o es igual a 0. Entonces, para revisarlo, entonces añadimos. Entonces 0, 0, menos 1, 5, menos 1, menos 1. Multiplicamos y nos quedaría 1, 0, 0, 0, menos 15, 0. O sea que acá nos queda menos 15, acá nos queda 1. Entonces nos quedaría menos 15, menos 1, o sea nos da menos 16. Es diferente de 0, entonces sí es posible. O sea, esto sí es un conjunto generador de R3. Entonces, si lo vemos más en el espacio tridimensional, uno lo que hace es lo siguiente: está en el espacio tridimensional y necesita 3 vectores tales que los vectores le permitan dar la sensación de volumen. ¿Sí? Que estos 3 generen una especie de paralelepípedo, ¿sí? Que es el que se va a estar moviendo, ¿sí? ¿Sí? Para generar ese vector. Entonces ellos deben dar sensación de volumen. Recuerden que el volumen generado del paralelepípedo que se generaba con 3 vectores era el determinante. Entonces si ese determinante es diferente de 0 es porque sí se genera volumen, así se mueven en el espacio tridimensional. Y si no, pues es porque realmente solo están recorriendo un plano, o sea, son complanares. Entonces, otro ejemplo. Entonces, en R3, si le llegan a dar los vectores 2, 0, 1, 3, 1, 2, y 1, 1, 1. Entonces, si nosotros revisamos, es el determinante, entonces nos quedaría 2, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2 y 1. Entonces añadimos 2, 3, 1, 0, 1, 1, 1,
4, 0, 2, 0, 3, esto es 5, esto es 5, o sea que esto es 5 menos 5, o sea esto es 0. ¿Sí? Entonces no hay una solución, o sea, ellos no van a generar todos los vectores en el espacio, o sea, no son un conjunto generador. ¿Sí? Otra forma de habernos dado cuenta es que revisáramos que el vector, si yo les pusiera nombres, B1, B2 y B3, ¿sí? Es que hubiésemos notado que el vector B2 era la suma de B1 más B3. O sea que hubiésemos notado que el B2 que decía 3, 1, 2 era lo mismo que tener el 2, 0, 1 más el 1, 1, 1. ¿Sí? O sea que realmente B2 era una combinación de B1 y B3. O sea, él realmente estaba en el mismo plano en el que se dibujaban los otros dos vectores. Entonces, usted dibuja acá un plano imaginario, ¿sí? Y sobre ese mismo plano tenía dibujados dos vectores, el B1 y el B3. Y entonces cuando combinaba esos B1 y B3, obtenía a B2. ¿Sí? Entonces, como todos están sobre un plano, cuando usted intenta sacar de volumen, o sea, era imposible salir de ese plano. O sea, usted estaba ligado, ¿sí?, a solo moverse dentro de ese plano. Serán tres vectores coplanares. ¿Sí? Los tres se pueden dibujar sobre el mismo plano.